Hola a todos nuevamente. Como les hablábamos, nuevamente nos presentamos. Mi nombre es Paola Pantano. Soy abogada y hago parte del equipo de Quintero y Quintero Abogados. El día de hoy, pues bueno, vamos a esperar un momento a que se conecte más gente, pero tenemos la expectativa de poder llevarles a todos ustedes en el dialecto más común nuestro tema de experticia, que es la responsabilidad fiscal, disciplinaria y contratación estatal. Estamos también con el doctor Santiago Marín. Hola, Santi. Hola Pau, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están viendo en este momento. Ya veo que ahí de a poco se va conectando la gente. Preguntaba yo de qué ciudades nos escuchan y de qué ciudades nos están viendo. Vemos por acá algunos alcaldes municipales. Esto nos alegra mucho. La idea es poder llegar a todas estas personas que de cierto modo se pueden llegar a ver involucradas en estos procesos que a veces desconocemos o a veces en derecho son temas que ni siquiera en la universidad nos dan. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas doctor Luis tardes. Alejandro. Buenas tardes a todos. Bienvenida, doctora Maritza, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que podemos iniciar. Vamos iniciando de manera paulatina para que las demás personas, antes de entrar en materia, no queden perdidas en la mitad de la charla. Primero que todo, pues agradecerles a todos ustedes que en la tarde de hoy disponen de un tiempo para aprender, un tiempo para compartir, un tiempo de conocimiento. Muchos de los que veo conectados, abogados, otros no abogados, y esa variedad en el público nos alegra mucho. Nuestro objetivo hoy es, con el léxico más fluido y el léxico más común y más coloquial, llegar a cada uno de ustedes y dejarles el mensaje y que hoy podamos aprender algo nuevo, ¿no? Esto se ha vuelto, en esta cuarentena se ha vuelto algo muy, muy común, hacer este tipo de transmisiones, y ha sido como un medio de comunicación para llegar, evitando pues el contacto social y con todo el tema de la emergencia sanitaria que vivimos. Por eso les damos la bienvenida, les damos gracias por conectarse a este Facebook Live. Esperamos que al final, pues como les decía, el objetivo se logre y el mensaje lo lleguemos a transmitir a cada uno de ustedes. Antes de conectarse, los doctores Quintero les hablaba que los ponentes hoy del tema y los expertos del tema van a ser los doctores Quintero, el doctor Luis Alejandro Quintero Sáenz y la doctora Maritza, quienes han sido socios y fundadores de la firma de abogados Quintero y Quintero Abogados, firma que es experta en responsabilidad disciplinaria, responsabilidad fiscal y contratación estatal. De la doctora Maritza, ¿qué podemos decir? Pues tiene una hoja de vida muy amplia. Vamos a tratar de hacer un breve resumen, aunque esto sea un poco difícil, pero ella es una abogada especialista en gestión pública e instituciones administrativas, responsabilidad fiscal y docencia universitaria. Ha sido inspectora de policía, ha sido alcalde municipal, ha sido asesora de la Procuraduría, Contralora Delegada de Investigaciones, Secretaria General de la Contraloría y también de la DIAN, directora y subdirectora de Regalías, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS, y también ha adquirido toda su experiencia como docente universitaria en la Universidad Javeriana y la Gran Colombia. Ha sido también postulada para altos cargos, y yo creo que hace poco la recordamos y la hemos visto en medios de comunicación. Se postuló para ser Contralora General. Doctora, bienvenida, y este breve resumen, sin decir pues obviamente más de 30 años de experiencia en todo el tema del sector público y también tema del sector privado. Doctora, bienvenida, y le doy la palabra a Santiago para que nos hable un poco el doctor Luis Alejandro. Sí, hola, buenas tardes a todos. Adicionalmente, contaremos con la participación de Luis Alejandro Quintero Sáenz, quien es abogado y magíster en Derecho de Regulación Energética con énfasis en Derecho Minero, Hidrocarburos, Energía Eléctrica y Gas de la Universidad Externado de Colombia. Su trayectoria profesional
ha consistido en ser asesor jurídico en diferentes áreas del derecho en la firma Pinilla González Prieto y Agrodiesel de Colombia, siendo su último cargo como abogado socio en la firma Quintero y Quintero Sáenz, liderando los diferentes temas en las áreas jurídicas que se proponen a trabajar dentro de la oficina. Y también ha contado con una amplia carrera como docente, siendo profesor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad de Oviedo en España en las diferentes modalidades de pregrado y posgrado. Así que pues inauguramos este evento contando con esta grata participación e invitamos a todos nuestros espectadores a que realicen todas las preguntas que tengan en el chat del live, que al final daremos un espacio para responder cada una de ellas y adicionalmente les tendremos una sorpresa para quienes nos acompañen durante toda la charla. Estaremos regalando 2 libros y más adelante les contaremos de qué se trata la dinámica. Asimismo, pues no sobra recordarles que el objetivo de la charla, como les decíamos al inicio, pues es transmitir este mensaje que es la responsabilidad fiscal disciplinaria y la contratación estatal a todos nuestros espectadores, así que no hay pregunta que no sea válida. Cualquier pregunta desde el ámbito jurídico, cualquier pregunta desde el ámbito de una persona del común será bien recibida y será contestada al final. Queremos empezar pues hablando un poco de los doctores Quintero. Como se podrán dar cuenta, pues los dos comparten su apellido, esto obedece a que son familiares. Entonces sí queremos romper un poquito el hielo, hablando un poquito de esa relación entre sobrino y tía. ¿Cómo era esto antes de asociarse? ¿Por qué decidieron asociarse, doctores? Bueno, inicialmente agradecerles a ustedes por estar presentes el día de hoy. No es común, pues con este cambio de horarios, con este cambio de actividades que nos lleva a la cuarentena, estos son los escenarios adecuados, ideales para el crecimiento académico y para que podamos compartir ideas. Por eso agradecerle a toda la gente que está presente viéndonos. Efectivamente, la doctora Maritza es mi tía. Una relación muy cordial de familia, nuestra familia siempre ha sido muy unida. Una relación de guía desde el colegio cuando decidí estudiar Derecho y también en el desarrollo de la universidad, con todo lo que se requieren los grandes retos que significa estudiar pregrado en el externado. Y siempre ha sido una relación muy amorosa, muy cercana. Hemos tenido una cohesión familiar muy importante toda la vida y siempre que ha faltado alguien, siempre ha llegado a ocupar ese puesto de pegamento familiar. Alguien diferente. Cuando se fue mi abuelo, pues fue mi abuela, y eso ha hecho que la familia siempre se mantenga muy unida. Entonces, siempre a mi tía como una mentora. No somos muchos los abogados dentro de la familia, y ha sido una relación muy especial a lo largo de mi vida. Doctora Maritza, nos gustaría compartir su experiencia. Sí, en efecto, algo que nos une es la educación que nos formaron, que sea con honestidad y transparencia. Y eso fue lo que nos unió. Pues finalmente en una familia le enseñan a uno los principios, el respeto de las normas de tránsito por lo menos, y el respeto de todo lo que sean lo que quiera, digamos, la ley. Entonces, teniendo esos principios, esa formación, pues qué más que dentro de la familia, vamos por el mismo sitio, vamos para un mismo lugar, a un mismo fin, velar por los intereses generales y velar porque se respeten los derechos y los deberes de los ciudadanos. Entonces, imagínense, pues ahí es una unión entre la tía y el sobrino. Qué bueno. Doctora Maritza, como ya lo anunciaba Paola, sabemos de su trayectoria en el sector público, ocupando altos cargos gerenciales tanto en Procuraduría, Contraloría y la misma DIAN. Cuéntenos cómo fue esa transición del sector público al sector privado. Bueno, en su momento uno podría pensar, yo le devuelvo la pregunta, del sector, cuando unas personas están en el sector privado y han trabajado mucho y al sector público los golpea, porque realmente tengo una experiencia de una persona que me reemplazó en uno de mis cargos públicos, que venía del sector privado, y esa persona duró 4 meses no pudo soportar lo que era el Estado y el sector privado.
pasar del sector público al sector privado es una experiencia muy buena porque uno se da cuenta y uno le puede, digamos, la experiencia que haya adquirido, le va a decir uno a la persona, al contratista, mire, es que el Estado se maneja de esta manera, el Estado tiene que respetarse ciertas normas, la contratación es de tal forma, no se maneja como el sector privado también, deben garantizarse los principios y la honestidad, pero resulta que pues en el sector privado, bueno, vaya y venga, se cometen ciertas irregularidades y pues realmente pues hay de pronto normas internas que entonces sacan al representante legal que estaba defalcando los bienes de la sociedad. No, en el sector público, cuidado, desfalca uno, tiene algún detrimento o no, detrimento patrimonial y pues puede uno irse hasta la cárcel. Entonces, la experiencia de mí del sector público al sector privado, muy buena porque ya yo viví eso y además, de acuerdo con los cargos, yo viví las dos cosas. Yo fui ordenadora del gasto, me tocó la contratación y fuera de eso me tocó todo lo relacionado con los órganos de control. Entonces, estuve en la Procuraduría y en la Contraloría. Entonces, estar uno en la Procuraduría, en la Contraloría, en el órgano de control y haber sido el ordenador, uno sabe cuáles son las deficiencias. Y muchas veces en las defensas y todo lo que uno hace y lo que hacemos nosotros con el doctor Luis Alejandro es, si realmente la gente dice, yo no me robé plata, y le dicen los clientes, yo no me robé nada, listo, no se robó, no, pero había que cumplir unas normas y tiene que ser uno riguroso. Si no fue uno riguroso, puede estar expuesto a un proceso de responsabilidad fiscal o disciplinaria. Doctora Maritza, tal como usted lo ha dicho y somos conscientes y conocedores que ustedes son personas muy honestas y transparentes y que eso es una virtud, esa es una virtud que en este momento resalta la firma de abogados para la que hacemos equipo todos. Nos gustaría que nos cuente el doctor Luis Alejandro por qué la responsabilidad fiscal, por qué la responsabilidad disciplinaria, por qué la contratación estatal y no cualquier otra rama del derecho que fácilmente uno, digamos que aprende más en la universidad, porque no es un secreto que en las universidades y en ningún pregrado, en ningún pensum de pregrado existe una clase de responsabilidad fiscal. Bueno, realmente el derecho es muy hermoso y el derecho tiene muchos enfoques. Pero a los temas a los que nos dedicamos son aquellos temas que en la vida real tienen gran importancia, pero que al final en la formación académica no tienen ese resalte como si la tienen otras áreas del derecho. Por lo menos desde mi óptica personal, en el externado no nos enseñaron ni responsabilidad fiscal ni responsabilidad disciplinaria, y el tema de contratación estatal solamente era un módulo en cuarto año de derecho. Entonces, es muy irónico o contradictorio que estas áreas que tienen tanta importancia, en la realidad, en la formación, se les deje a un lado. Por eso es que cuando nosotros estamos contratando abogados, realmente a mí no me interesa mucho la especialización o la formación todavía, sino lo que más digo es que necesito una persona que sea muy pila, que tenga raciocinio y que tenga sentido común, porque en nuestra firma lo que hacemos es formarlos, porque son áreas que no conocen cuando se gradúan. La responsabilidad fiscal, la responsabilidad disciplinaria y la contratación son de enorme importancia. Nomás el tema de la contratación es la forma en la que el Estado entra a satisfacer sus necesidades y entra a buscar la manera más efectiva de mejorar la vida de todos sus conciudadanos a través de la contratación de bienes y servicios. Entonces, realmente la contratación, yo diría que es la forma en la que de mayor magnitud se traduce el Estado en sus potestades extraordinarias. Y eso ha llevado que una vez se firmó el acuerdo de paz, sea la corrupción y la corrupción enfocada a la contratación lo que más preocupa al colombiano promedio. No es fácil estar haciendo país, no es fácil estar cumpliendo mis labores, pagar impuestos, sabiendo que hay unos pocos que se enriquecen a costa de los demás. Eso es por el lado de la contratación estatal. Y la responsabilidad fiscal, que es lo que nos lleva al día de hoy a estar reunidos y a compartir ideas, es esa misión que tiene un órgano del Estado en su cabeza de controlar la inversión de esos recursos públicos y recuperarlos. Porque lo primero que tenemos que decir es que la responsabilidad fiscal no es sancionatoria, no busca sancionar, sino es resarcitoria. Y lo que busca es recuperar el dinero público que ha sido mal invertido, que ha sido invertido de manera
ineficiente o que no logró los fines para los cuales el Estado los destinó. Entonces, es de gran importancia porque gracias a la responsabilidad fiscal podemos controlar esos recursos que es de todos los colombianos. Y ahorita con la nueva reforma, que es a lo que va dirigido el libro, permite que todos nosotros como ciudadanos participemos en esa construcción de país a través del control de los recursos que deben dolernos a todos. Nosotros no podemos pensar que los recursos públicos son de una ficción jurídica, que son de un concepto ambiguo, no, es de nosotros, de todos nosotros. Entonces es a través de la responsabilidad fiscal que tiene dos perspectivas diferentes, que por un lado el Estado recupera cuando existe una desviación en esa inversión y a la vez le permite al funcionario conocer unas reglas claras, los que son funcionarios, porque el control fiscal no es solo para el funcionario público, los que son funcionarios, los que son contratistas del Estado, los que manejan dineros públicos como los bancos, las interventorías, las fiducias, todo el que de alguna forma u otra disponga de recursos públicos se vuelve gestor fiscal y por lo tanto se vuelve sujeto al control fiscal. Le permite tener unas reglas claras de cómo invertir esos recursos, cómo hacer que sean efectivas esas inversiones. Entonces es de gran importancia tanto lo que hace la Contraloría como lo que viene siendo todo este desarrollo doctrinal frente a la forma de actuar de un lado u otro frente a la responsabilidad fiscal. Muchas gracias. Siguiendo esta línea argumentativa, doctora Maritza, y viendo que en el público que nos está viendo en este momento hay varios estudiantes de Derecho, y hablo con consideración propia, muchos ingresamos a la universidad pensando que el derecho era un instrumento de transformación social. ¿Cuál es el impacto de estas áreas del derecho en la transformación del país? Pues realmente estas áreas del derecho tienen que ver con los recursos del Estado. Y como decía el doctor Luis Alejandro, la finalidad de los recursos es asegurar los bienes, honra, y el Estado tiene que asegurar los bienes, honra y bien de las personas y los bienes. Entonces, imagínense que en este momento que estamos con el COVID, ¿cuál es el impacto del proceso? En este momento con el COVID, los recursos tienen que utilizarse de manera eficiente, eficaz y con el principio de economía. Entonces, imagínense ustedes para la transformación social que se utilicen los recursos para lo que debe ser, de lo que para el destino para el cual se crearon ahí en el plan de desarrollo de las entidades, en el programa de inversiones. Entonces debe hacerse un buen uso de los recursos. Imaginen qué más el impacto social que los estudiantes de Derecho, los abogados que sepan verdaderamente, y lo que decía ahorita el doctor Luis Alejandro, que si yo pago el impuesto, pago mis impuestos, pago, digamos, predial, pago valorización de mi casa, que me arreglen mi vía, que me arreglen las carreteras, pero no hay que arreglen las carreteras, pero arreglen con calidad, con especificaciones técnicas claras, concretas, que al mes se haya un hueco y se pase una moto y se mate una persona, y yo estoy pagando impuestos. Entonces ese es el impacto social de lo que constituye la responsabilidad fiscal y el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Usted lo ha dicho, doctora Maritza, que eso es algo que nos impacta a todos. Y como lo decía el doctor Luis Alejandro, es increíble que en las universidades esto no sea un tema de especial atención, pero bueno, siguiendo y ya entrando en materia y conociendo de pronto el público que en este momento nos está acompañando, ya tenemos varias personas que nos acompañan. Doctor Luis Alejandro, ¿qué les podemos decir y explicar sin necesidad de usar tantos términos jurídicos, sino un léxico que cualquier persona pueda entender? ¿Qué es eso de la responsabilidad fiscal y a quiénes le es aplicable actualmente en nuestro país? Ok, voy a hacer temas que le queden a todos. La Contraloría General es una oficina de cobro. Los recursos públicos son sagrados. Entonces hay un presupuesto nacional que lo componen varias rentas y nosotros como colombianos en cualquier tema, desde que vas y compras un producto que tiene IVA, ya estás aportándole al Estado y estás aportando recursos públicos. Entonces, ¿qué hace el control fiscal? El control fiscal busca que esos dineros públicos que son sagrados se inviertan debidamente y para lo que fueron establecidos. Eso hace que veamos un ámbito mayor
en cuanto es el deber que tenemos como ciudadanos de construir país, como lo dice Santiago. Porque no es solo el funcionario público el que determina la destinación de recursos. Puede haber un funcionario público que tenga todas las cualidades, la preparación, las buenas costumbres, los valores necesarios, destina para una inversión, digamos la construcción de un colegio, pero llega un contratista y en la ejecución instala materiales que son más baratos, se desvía la construcción, se roba el anticipo, no le paga a las personas lo que se comprometió a pagarles dentro de los roles de la obra. Entonces, esa persona indirectamente también está decidiendo sobre esos recursos públicos. Es decir, el particular también ejerce un control fiscal. Lo mismo cuando tú eres contratista con el Estado, lo mismo cuando haces una supervisión, cuando haces interventoría. Si de una forma u otra usted tiene la disposición sobre esos recursos públicos, usted es gestor fiscal y como tal debe responder por ese manejo que usted le da a esos dineros. Y ahí es donde entra la Contraloría y la Contraloría busca que la destinación se haya efectuado bajo los principios de la función pública del artículo 3º del CEPACA y además de eso, que se haya logrado la finalidad que se requería. Entonces, todas las personas cuando tenemos algún tipo de contacto con el Estado, tenemos esa disposición de recursos públicos y por lo tanto hacemos gestión fiscal y estamos bajo la órbita de la Contraloría. Es más, yo diría que de los procesos administrativos es de los que tienen mayor óptica, una mayor cobertura de las actividades que puede hacer un particular promedio, ¿sí? Lo compararía hasta con el Código de Policía, o sea, que tiene esa envergadura que puede acoger a muchos particulares por esa característica de la disposición directa o indirecta de recursos públicos. Entonces, cuando exista un hueco, cuando existe una desviación, cuando no se gaste el dinero como se debe, la Contraloría inicia un proceso administrativo donde la persona que en ese momento es un presunto responsable tendrá todos los derechos y las garantías constitucionales, entrará a defenderse en un proceso que es administrativo, que su decisión es un acto administrativo y como tal tendrá control judicial esa decisión que tome la Contraloría. Sí, es importante, adicional a lo que dice el doctor Alejandro, que los presuntos responsables, inclusive ahorita pues más adelante hablaremos de la modificación de la ley, le adicionaron, digamos, son gestores fiscales, pero mire que hay unas palabras, unos verbos que uno dice, el que participa, el que contribuya, el que concurra, el que incida, directa o indirectamente en esos recursos públicos. Imagínense la responsabilidad que puede haber. Entonces empieza a decir, yo incidí, yo contribuí, entonces hay que verificar que es muy grande el ámbito donde puede estar uno expuesto a una responsabilidad fiscal en la conexión entre Estado y particular. Dicho ello, doctora Maritza, hay una tendencia a que las personas suelan creer que la responsabilidad fiscal se encuentra ligada a la responsabilidad disciplinaria. ¿Usted nos podría explicar un poco de qué trata este segundo ámbito de la aplicación del derecho? Sí, efectivamente. La responsabilidad disciplinaria es sancionatoria y la responsabilidad fiscal es resarcitoria. Pueden estar expuestos a una responsabilidad fiscal cualquier particular que haya, lo que les decía yo, hayan concurrido, haya incidido, haya participado en la responsabilidad fiscal, cualquier particular, cualquier empresa. En cambio, la responsabilidad disciplinaria, claro, ha venido, digamos, nosotros hemos encontrado más adelante y con el desarrollo de todos los procesos de responsabilidad que hemos tenido con el doctor Luis Alejandro, que a medida que la gente se inventa cosas de corrupción, van cambiando las leyes. Entonces, ¿a dónde voy? Para contestarle lo de la parte disciplinaria. La parte disciplinaria es para los funcionarios o los particulares que ejercen funciones públicas. Pero a medida de la corrupción que ha venido la corrupción con respecto a ser disciplinables, los interventores. Un interventor es un particular, pero resulta que como el interventor manejó recursos públicos, entonces se han presentado inconvenientes de corrupción y que como fiscalmente pues es responsable
por su gestión como interventor, pero disciplinariamente no era responsable. Entonces ha venido la ley cambiando y también puede ser un interventor responsable disciplinariamente o un particular que ejerce funciones públicas. Pero así es más o menos, ha venido entrando disciplinariamente, porque uno dice disciplinariamente son los servidores públicos y los particulares. Incumplió, desconoció un derecho, incumplió un deber, incurrió en una prohibición que era incompatible, un familiar. Eso es disciplinario y son para todos los servidores públicos, no sería para el particular. Pero ha venido disciplinariamente vinculando, y en este momento los interventores pueden ser disciplinariamente. Pero responsabilidad fiscal sí, todos los particulares. Alguien que tenga que ver con los recursos públicos han venido vinculando, porque inclusive la norma, como ha habido tantas interpretaciones de que los servicios públicos en el acto legislativo 4 quedó muy claro que el Contralor puede intervenir en cualquier recurso público. Donde hay un recurso público, ahí está la Contraloría. No sé si es muy importante ser más gráficos. Está perfecta la explicación de la doctora Maritza. Entonces, sancionatorio es el disciplinario, resarcitorio la responsabilidad fiscal. Entonces, les pongo un ejemplo que es muy gráfico. Cuando se presentó el tema de la ola invernal en Colombia, sucedió que ustedes vieron que en los puertos de Barranquilla se perdieron unos mercados. Se habían generado la pudrición de más de 210 millones de pesos de mercados que no se habían repartido. Entonces, uno dice, sí, claro, bajo el tipo blanco que existe en el sancionatorio, el alcalde o el secretario, el que estuviera encargado de la custodia de esos mercados, incumplió el deber de custodia sobre esos bienes, incumplió los fines del Estado porque no se logró para lo que era el sentido finalístico de estos mercados. Y además de eso fue en contra del principio de economía, ¿sí? Entonces, claramente, obviamente, se iniciará el proceso, pero claramente están los tres elementos de la responsabilidad disciplinaria. Hay una tipicidad, hay una culpabilidad y hay una ilicitud sustancial. Pero por el otro lado, en el tema de responsabilidad fiscal, como el resarcitorio, el alcalde, ¿qué hizo en ese momento? Dijo, a mí no me embolaten con procesos, ¿cuánto les debo? Y dijo, pagó los 210 millones de pesos, y hasta ahí fue el proceso. No significa que aceptó culpa, no significa que la persona actuó mal, no, es la finalidad de la Contraloría recuperar dinero. Y eso es lo que nos ha llevado a cuestionar. Nosotros hemos elevado, como doctrinantes de la materia, hemos elevado diferentes derechos de petición a la Contraloría, porque a pesar de que la Contraloría ha proferido fallos importantes de buena cuantificación, consideramos que todavía son fallos para enmarcar, porque la Contraloría todavía no ha obtenido esa eficiencia en la recuperación efectiva de los recursos públicos. O sea, tengo un fallo y digo, este particular me debe 1.500 millones de pesos, ahora cóbrelo, ¿sí? Y en eso sí nosotros creemos, y la forma de construir país, como dice Santiago, también es eso. O sea, nosotros como litigantes, ellos como entidad administrativa, en esa contradicción es lo bello que puede generar que este ámbito especial del derecho pueda crecer y pueda ganar la importancia que se merece. Doctor Luis Alejandro, usted toca un tema muy sensible y bueno, ya le explicó a nuestros espectadores la diferencia que hay entre la responsabilidad fiscal, que busca un fin resarcitorio, y la responsabilidad disciplinaria, que busca meramente sancionar. ¿Qué nos podría decir o qué opinión le merece darle a nuestros espectadores respecto de que estas no son las únicas, digamos que, consecuencias legales que trae un actuar, bien sea doloso o culposo, de quien administra y maneja recursos públicos? ¿Puede hablarnos un poco, sin adentrarnos mucho en el tema, de la responsabilidad penal que esto también conlleva? Lo primero que tenemos que decir es que cada responsabilidad es independiente. Entonces, un mismo acto, volvamos al tema de los mercados, que es lo más concreto, puede generar a su vez una responsabilidad fiscal, una responsabilidad disciplinaria y una responsabilidad penal. Y hay algo que hemos criticado mucho, y es que en la ley 1474, que fue el Estatuto Anticorrupción, se establecieron unas presunciones para el proceso de responsabilidad fiscal de dolo, y de culpa grave también, pero vamos a centrarnos en las de dolo, donde decía que si por los mismos hechos usted había sido condenado en un proceso disciplinario o en un proceso penal, había una presunción de dolo.
los que saben de derecho conocen que la presunción significa un cambio en la carga de la prueba. O sea, ya no es la Contraloría la que tiene que demostrar que yo cometí un acto irregular, sino yo tengo que demostrar que no lo cometí. Se cambia esa obligación en cabeza de cada parte de soportar probatoriamente su dicho. Entonces, cada una de las responsabilidades es independiente. La crítica es que para mal, si es una presunción, pero si a usted de pronto en el penal y en el disciplinario le dicen que usted actuó bien, que lo hizo bien, que no hay ninguna irregularidad, si no hay ninguna presunción para el proceso de responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal sigue su curso normal. O sea, para lo peor sí hay una relación, pero para lo mejor no hay una relación. Entonces, cada uno de esos es independiente, tienen una estructura diferente. A mí siempre me ha gustado el tema del aprendizaje, buscando hacer conexión entre elementos, y los tres tienen tres elementos. Entonces, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal tienen tres elementos muy parecidos, solo cambia uno. Tienen la tipicidad, tienen la culpabilidad, y la tercera, que conocemos en penal, que es la antijuricidad, ir en contra del derecho que se está protegiendo, el evitar que se cumpla ese delito. En disciplinario se llama ilicitud sustancial, que es la afectación a la función pública. Entonces tienen tres elementos y ambos tienen el mismo margen, son sancionatorios. Y ahí te corrijo un poco, Pau, porque la sancionar no es solo sancionar, sino que la finalidad también es hacer prevención. Y es decir, mediante el ejemplo, mostrando que esta persona actuó mal y tuvo unas consecuencias, buscar que las demás personas sujetas al derecho disciplinario no lo vuelvan a cometer. Y la responsabilidad fiscal, ahí vemos lo diferente que es, porque solo comparte un elemento. Tenemos la conducta, después viene el dolo, la culpa grave, la conducta, que está el dolo, la culpa grave, después viene el daño patrimonial al Estado, que es el elemento más importante, porque es el que habilita la competencia de la Contraloría, y tercero, el nexo causal. Vea que el único elemento que se comparte entre los dos es el tema de la conducta. Entonces, tiene tres elementos también. Entonces, ahí podemos relacionar los tres elementos de cada área, y aunque somos muy respetuosos del tema de las áreas del derecho, nosotros dentro de nuestra firma también tenemos especialistas en materia penal, y hemos descubierto que ha sido un trabajo muy próspero, un trabajo colaborativo muy bueno, porque como sí manejamos el tema de contratación estatal, cuando este tipo de irregularidades tiene esa incidencia en los temas penales, además del procedimiento y la preparación que se requiere para llevar un proceso penal, es muy importante la técnica de la contratación. O sea, poder defender cómo esa persona no actuó bajo ningún tipo de tipicidad de lo que aparece como delitos contra la administración pública. Listo, bueno, pues reconociendo que el objeto de esta charla es de algún modo el lanzamiento del segundo tomo del libro, doctora Maritza, sabemos que usted fue pionera para impulsar el proyecto de ley de la norma 610 del 2000, que habla sobre o regula el proceso de responsabilidad fiscal. Cuéntenos un poco acerca de la incidencia en esta norma en los procesos de responsabilidad fiscal. ¿Cuáles fueron sus principales cambios y cuáles son los retos que afronta ahora el país en esta materia? Bueno, desde la ley 610 del 2000, digamos, en cuanto a una historia muy sucinta del control fiscal, tenemos desde la ley 42 del 93, donde se hablaba del control fiscal y había un proceso de responsabilidad fiscal, se llamaba juicios fiscales, que todavía la gente habla de un juicio fiscal, que hablaba de los juicios fiscales. Cuando yo llegué a la Contraloría, pues había estado 8 años en la Procuraduría General de la Nación, entonces pues observé que llegué como delegada, en su momento era Dirección de Investigaciones y Juicios Fiscales, y no había procedimiento. Era un procedimiento y no existía, digamos, lo de la prescripción, no existía, habían procesos, a mí me asignaron como 300 procesos que llevaban 15 años, 20 años, no había ningún, digamos, resultado de la situación de cómo se llevaba ese proceso. Entonces se hizo pues un proyecto de ley modificando y estableciendo un procedimiento similar. Como yo venía de la Procuraduría, sabía que cómo se llevaba el proceso disciplinario y tratamos de buscar un análisis como comprar para hacer el proceso de responsabilidad fiscal, y entonces se despidió la ley 610. Cosas importantes de la ley 610, pues digamos, para efectos de la recuperación, y en su momento hubo recuperación de la ley 610, fue el de las medidas cautelares, que con el auto de apertura se pueden
solicitar las medidas cautelares como prevención, a ver si recupera uno algo de platica, y después la caducidad que fueran 5 años y una prescripción de 5 años, porque la gente, procesos de 10, 15 años, eso, mejor dicho, es como una perdera de tiempo y personal y desde el punto de vista de los recursos de humanos. Imaginen que la Contraloría tenga personal de 10 años, 20 años y con procesos de 10 y 20 años, pues no, se quiso hacer una modificación. Se trató de modificar la ley 610. Hay una cosa muy importante que yo creo que ahorita lo explicará muy bien el doctor Luis Alejandro, que digamos en la ley 610 en su momento, con el decreto que se reestructuró la Contraloría en su momento, se creó una situación sobre el control de advertencia. En ese control de advertencia fue muy importante en su momento. En este momento la Corte Constitucional lo declaró inexequible la norma, porque pues dijo que no, pues nosotros nos habíamos excedido, porque la Constitución hablaba de un control posterior y selectivo en su momento. Pero entonces nosotros decíamos que el control de advertencia era importante porque uno le advertía, era como de prevención. Uno iba a hacer el control, la auditoría, y se daba cuenta que estaban haciendo una contratación y habían sobrecostos. Entonces uno les decía, hola, pilas. Y yo tengo un ejemplo muy claro sobre ese control de advertencia que fue muy bueno en su momento, el caso típico de corrupción de Foncolpuertos, donde habían gente que tenía pensiones de 25, de 27, de 30 millones de pesos, unos estibadores de los puertos, y había mucha corrupción, y nosotros con el control de advertencia, pues iniciamos el proceso de responsabilidad fiscal, pero imagínense, pues pudimos embargar hasta un yate por allá de Julio Iglesias, que uno de esos estibadores había comprado, pero pues mientras se remataba y todo, pero con el control de advertencia se le dijo al ministro de Trabajo, mire, pilas, excesivas estas pensiones, y las fueron bajando a 5 o 6 millones, entonces eso fue bueno. Claro, la Corte dijo, no señores, ustedes se excedió la Contraloría y se lo convirtió en un control previo. Pero ahora con la nueva reforma ya habla del control preventivo. Un control preventivo, ya se habla de ese control, en la cual también, siempre y cuando ese control preventivo tiene que tener, digamos, también una advertencia, tiene que estar articulado con un control interno. Viene el control social, porque pues que la comunidad diga, mire, no se está ejecutando de tal manera, tal carretera, o se están repartiendo cosas que no están ajustadas a la ley, o que los mercados están, pues el caso típico que tenemos ahorita de todo lo de la cuestión de salud. Entonces ahí está primero que todo por sistemas de tecnología, con un control social y una articulación con el control interno. Entonces esa fue la principal modificación de la ley, que es el control preventivo y concurrente. Yo no sé, pues el doctor Luis Alejandro, para que adicione el tema. Sí, hay varios cambios, o sea, la forma en la que nosotros lo hemos analizado, el control fiscal en el país cambió totalmente, o sea, la gente que está previo al acto legislativo está perdida, porque el control fiscal cambió y es hablar de otro control fiscal, y por eso es tan importante. Nosotros también queremos agradecer a todas las personas que compraron la primera edición del libro. La primera edición del libro duró más o menos 10 meses y se agotó totalmente. Esta va a ser la segunda edición, nuevamente con el apoyo de la editorial Temis, que ha sido de gran ayuda para nosotros, y gracias al doctor Ramiro Bejarano, que fue el encargado de hacer el preámbulo del libro. Entonces vamos con la segunda, y no había una oportunidad más grande. La editorial nos llama en diciembre, noviembre del año pasado, nos informa que en todas las librerías del país está agotado el libro y que nos quieren contratar para la segunda edición. Y no había mejor momento. Acaba de aprobarse el acto legislativo 04 del 2019, que debe reconocerse al doctor Felipe Córdoba, que le ha dado una nueva magnitud al control fiscal, una nueva importancia que se merece el control fiscal. Para nadie es un misterio, yo no soy de esas personas que niega lo que ha manifestado anteriormente. Creo que en la naturaleza del ser humano está cambiar de parecer, y yo fui uno de los grandes, junto a la doctora Maritza, escribimos varios editoriales en contra de esa reforma como venía planteada, porque buscaba que la Contraloría tuviera poder jurisdiccional, es decir, sin control judicial, que los autos tuvieran como si fuera una sentencia, y que además de eso
lo soportaba diciendo que la Contraloría más o menos el 55% de los casos se los confirmaban vía judicial cuando había control de los actos administrativos. Entonces eso significa que había un 45% en los que la Contraloría se equivocaba y se nos hacía peligrosísimo que no existiera un control judicial sobre el tema. Entonces yo fui uno de los grandes opositores inicialmente de ese control preventivo. Y acá viene algo que a mí siempre me han dicho que es un poco infantil, pero para mí es muy diciente, y es recordando las palabras del tío Ben, el tío de Spider-Man, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que pasa con el control preventivo. Porque si el control preventivo se lleva por un funcionario que sea consciente, un funcionario que escuche, que no lleve ya de manera preconcebida y no escuche ningún tipo de explicación, un funcionario cuya única prioridad va a ser el interés público y no su interés particular, ni generar grandes noticias en prensa, sino ser justo con esa actuación que está revisando, funciona perfectamente. Y es un control que se necesita porque, como les dije, la corrupción es un cáncer y la Contraloría no podía seguir llegando tarde a todo lo que estaba pasando frente a la administración de recursos públicos. Pero si nos llega el otro funcionario, el que no ha escuchado al tío Ben, el que te dice cuánto cuesta eso, el que ya llega es pensando en que va a dar una noticia de un gran detrimento patrimonial, el que llega pensando en fines políticos para, disculpen la palabra, joder a un alcalde o un gobernador, pues ahí sí estaríamos en riesgo frente al control preventivo. El cambio mayor es el control preventivo. Antes había un control que era únicamente posterior, como dijo la doctora Maritza, se cambió dentro de ese acto legislativo. Pero no es solo el acto legislativo. Después viene el decreto 403 de marzo de este año, y junto a ese decreto, que fue la potestad que tenía el presidente de la República para reglamentar el acto legislativo, cambiaron muchas normas del control fiscal. Eso junto al Contralor le aceptaron una nueva nómina establecida, unas nuevas dependencias dentro de la Contraloría. Entonces, si nos vamos a antes de ese acto legislativo, estamos hablando de dos controles fiscales totalmente diferentes. ¿Qué cambia? Y en esto yo pido que la doctora también ahorita me colabore porque creo que esto es lo más importante de lo que viene en el nuevo libro. De un control posterior a un control que actualmente es preventivo, concurrente y a la vez también es posterior. Sigue habiendo control posterior. Cambia que lo más importante, lo que más nos parece peligroso, cambiaron el término de caducidad y lo ampliaron. Estaba 5 años, lo pasaron a 10 años. Tercero, se permiten los acuerdos de pago en jurisdicción coactiva. Es decir, usted le iniciaron todo el proceso, encuentran que usted efectivamente, de acuerdo a la Contraloría, hubo un detrimento patrimonial. Entonces, antes había otras formas, pero no era fácil porque un fallo con responsabilidad conlleva a inhabilidad para ejercer cargos públicos y a inhabilidad para contratar con el Estado. Entonces, casi que a una empresa la quebraba si a eso se dedicaba antes del fallo, y a una persona que se dedicara a, por ejemplo, en el caso de la doctora Maritza antes de Quintero, pues la bloqueaba porque no podía ejercer cargos públicos. Entonces ahora se permite que yo haga acuerdos de pago, eso antes no se permitía. El único acuerdo de pago, y así me lo decían los funcionarios de la Contraloría, era el pago completo, decían así. Cuarto, se creó un área especial dentro de la Contraloría que va a evaluar si vale la pena o no iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Porque antes había unos procesos de responsabilidad fiscal de 3 millones de pesos en leticia. Entonces uno le decía al cliente, mire, le sale más caro pagarme un tiquete para yo ir a ver el expediente. Entonces, tanta corrupción que hay en este país, y lo digo desde un tema de una crítica constructiva, y la Contraloría se centraba en unas bobadas, sabiendo que en este país el cáncer que hay, y no se centraba en lo más importante, sino en iniciar investigaciones que no ganaban nada, no ganaban absolutamente nada. Me recuerda mucho la historia del rey Piro, que llegó 3 veces a Roma, las 3 veces estaba tan devastado que nunca pudo entrar a la ciudad. De ahí vienen las victorias pírricas. Entonces, tú te gastas 3 años en un proceso de responsabilidad fiscal, inviertes recursos, tiempos de un profesional, y al final, no, condenado a pagar 3 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, se crea un comité especial. Quinto, se le dio más potestad al Contralor General para intervenir en las Contralorías territoriales cuando no tengan recursos, cuando se vea que puede estar comprometido la imparcialidad de la investigación,
cuando no sean eficientes. Entonces se crean unos mecanismos para que el Contralor General directamente pueda intervenir en esas Contralorías territoriales y asumir directamente los procesos de responsabilidad fiscal. No sé, la doctora Maritza, para mí esos son los más importantes, hay muchos más, pero como les digo, cambió totalmente, porque antes usted se preparaba para el tema del control posterior y ahora ya tenemos una nueva reglamentación donde el Contralor General directamente llega y te dice: no haga esa inversión porque esa inversión puede generar un detrimento patrimonial antes de que se haga. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el COVID. Sí, en efecto, es la participación. Digamos, hay unos recursos, digamos, a nivel, digamos, creo que están aquí participando, están en esta charla algunos alcaldes, algunas administraciones municipales. Entonces están los de Duitama que estaban interesados en participar, en la cual hay unos recursos del orden nacional donde pues la competencia es exclusiva pues de la Contraloría General y dentro de la Contraloría cómo la ejerce. Primero la ejercía mediante un control posterior, la sigue ejerciendo, pero primero hay un control preventivo de verificar lo que yo les decía, una contratación que se esté haciendo, entonces le dice: pilas, ustedes están cometiendo este error, yo le advierto que está cometiendo cierta irregularidad. Si termina la contratación y termina el administrador a nivel nacional, pues ahí ya hay un control preventivo. Eso no es excluyente y no tiene nada que ver porque no es vinculante. Hay que tener cuidado eso porque el control no es vinculante lo que le diga el Contralor, pero imagínese que le diga el Contralor a uno: yo fui jefe de la jurídica del INVIAS y fui secretaria general de la ordenadora, y que el Contralor me está diciendo: mire, usted está haciendo una contratación, usted está haciendo algo, está con los recursos públicos y está haciendo, bueno, la empresa de vigilancia, parece que hay sobrecostos, no tuvieron en cuenta. Yo me voy a poner, yo pues reviso eso y los precios del mercado, porque yo sé que más adelante me advirtieron y ya viene, ya cuando empiece yo a girar plata, entonces ahí ya viene el giro, el primer giro de la plata que le dé, ya viene y me hacen el proceso de responsabilidad fiscal. Entonces son recursos del orden nacional donde es competente, entonces puede ser preventivo y posterior. Pero hay unos recursos del orden nacional que son los recursos, por eso hablo, pues están los alcaldes, las administraciones municipales, hay unos recursos que son nacionales donde le da uno el Estado. El caso, yo también fui directora de regalías, entonces como regalías, las regalías son de los municipios, pero son recursos que tiene la nación, pero pues son del municipio, se los da al municipio, se los transfiere, lo que recibieron de regalías, y lo incorporan en el presupuesto de cada municipio. Entonces, cuando lo incorporan, y los recursos del orden nacional, los del Sistema General de Participación, Educación, Salud, los incorporan. Entonces, ahí hay una competencia concurrente entre las Contralorías territoriales y las Contraloría General. Entonces, la Contraloría, si los recursos del orden nacional son más del 50%, digamos es la plata, entonces ahí la competencia le corresponde a la general. Y si es menos del 50%, a las territoriales, pero ahí el Contralor también es competente para definir: mire, ustedes no están en capacidad técnicamente, y puede reasumir lo de las Contralorías territoriales. Y hay unos recursos que son propios, por ejemplo aquí en Bogotá, los recursos de predial, lo que uno paga, todos nosotros pagamos de predial, de valorización, esos son recursos del distrito, son recursos de los municipios, no tiene que ver nada la nación, pues la competencia es la Contraloría territorial, la departamental municipal, pero ahí también hay un control excepcional. Entonces, si el alcalde dice: no, yo no creo que, por ejemplo, la alcaldesa dice que no, por ejemplo, aquí en Bogotá, la alcaldesa dice: a mí no me da garantías el Contralor distrital, no me da o una comisión permanente del consejo, o el mismo fiscal, el mismo procurador, porque le agregaron que otras personas pueden pedir control excepcional. Dicen: no, que la Contraloría Territorial no conozca esa, que lo conozca la Contraloría General. Entonces, la Contraloría General asume esa competencia para vigilar los recursos del Estado. Esos son más. Y lo que decía, no creo que me haya, digamos, fundamentales es esa, la parte de que aumentó la caducidad a los 10 años, y porque antes eran 5 años, y entonces ya uno está después de que sale uno como director o ordenador del gasto, ya sabe que dentro de 10 años lo pueden llamar a uno a responder por cualquier gestión que yo haya contribuido a un detrimento. Y hay dos cosas más que me falta adicionar, que es el tema después del proceso de responsabilidad fiscal, que es muy importante. Como les dije, la norma quería que tuvieran poder jurisdiccional, como pasa con las superintendencias. No pasó esa norma, pero sí los procesos de responsabilidad fiscal van a tener un control especial, y los procesos judiciales pueden durar máximo 1 año, porque antes se daba que el proceso duraba 5 años y después demandaba, y esto es Colombia, los jueces se demoran,
duraba 7 años para ese control mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, eso se limitó y ahora va a tener un procedimiento especial para que sea más corto ese control judicial y que ya quede en firme o la absolución o el fallo con responsabilidad fiscal. Y lo otro, que fue una gran pelea que se dio con el tema de Conalvías y se dio con el carrusel de la contratación, es el tema de la prelación de créditos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un fallo con responsabilidad fiscal? En ese momento el carrusel de la contratación fueron más o menos 256 mil millones de pesos, pero a la vez la empresa está en liquidación. Entonces a la Contraloría le decía, lo típico en los procesos de reorganización y liquidación, váyase cola. Entonces ya con este proyecto de ley ya no le toca hacer cola porque ya entra a ser de segundo grado. Después de las obligaciones laborales y pensionales, entra como si fuera la DIAN, la Contraloría, entonces tiene una prelación de créditos para los procesos que se hagan de reorganización o de liquidación de las empresas. Bueno, yo pienso que hemos acotado muchos aspectos ya entrándonos en materia de responsabilidad fiscal y disciplinaria. Hay varios mensajes claros para quienes nos escuchan y quienes nos ven, y es: si usted es privado, también le aplica la responsabilidad fiscal si maneja recursos públicos. La responsabilidad fiscal y disciplinaria no, y la responsabilidad penal claramente tienen su autonomía. Eso quiere decir pues que cada una va andando de manera independiente. Ya tenemos varias preguntas, entonces quisiéramos, antes de presentarles un anuncio que dura 1 minuto, es simplemente algo para que descansemos, y más que todos los doctores Quintero descansen un poco de la voz, quienes nos están viendo puedan ir y recarguen su taza de café. Además que se me acabó el café. Por eso, entonces vamos a transmitir un pequeño anuncio de 1 minuto, pero antes de ello, queríamos, y escuchando lo que decía la doctora Maritza y el doctor Luis Alejandro, me genera la duda de por qué el libro, bueno, no es un secreto y queremos contarle pues a todos nuestros espectadores que los doctores Quintero escribieron en el año 2018 la primera edición de un libro que se llama El control fiscal y la responsabilidad fiscal. Ese libro allá que se ve en la parte de atrás de la doctora Maritza, para quienes no lo han comprado lo pueden ir a comprar, pero creo que ya están agotados. Entonces los y eso no es para la conferencia, ¿no? Ella siempre tiene al lado de esa planta el libro. Todos lo tenemos, siempre lo cargamos, es como nuestra Biblia en todos nuestros procesos. Yo quería preguntarle al doctor Luis Alejandro, ¿por qué cree que ese libro tuvo tanto éxito? ¿Por qué cree que la editorial Temis logró un éxito rotundo, por no decirlo de otra manera? ¿Y qué hizo como tan llamativo al lector ese libro? Bueno, yo lo resumo en una crítica que me hacía un gran amigo y que trabajó en la firma y que queremos mucho, que es Daniel Duque. Y me decía, yo solo tengo una crítica a su libro, y es que su libro es tan didáctico que cualquier persona que lo lea me puede hacer competencia. Entonces, el libro busca ser muy práctico. Y también me acuerdo de un alumno también, Arturo Hernández, que trabajó con nosotros, un alumno muy, muy pilo, que sin saber nada de derecho lo leyó todo y lo tenía glosado y hacía sus observaciones y me preguntaba, sin tener ninguna formación, él es ingeniero. Entonces, el libro lo que trata de hacer, yo por lo menos personalmente en mi formación, nunca me han gustado los libros que son muy teóricos, donde creo que se va perdiendo la noción de la riqueza de esa área específica del derecho. Entonces, el libro busca inicialmente, con todo el tema de principios, que es más, yo lo diría que es más como una Biblia para la persona que de una forma u otra ejerce gestión fiscal, de cuándo puedo haber vulnerado un principio, cuándo puedo estar actuando mal, qué hacer frente a diferentes situaciones que se presentan en el día a día. Y ya después viene todo el tema del procedimiento, que está dirigido tanto al estudiante que nunca ha visto responsabilidad fiscal, que la va a entender fácilmente, como el abogado recién graduado que se quiere dedicar, que esa era la crítica de Daniel, como al funcionario que los admiramos mucho de las contralorías que están haciendo control fiscal, como al mismo presunto responsable fiscal dentro de un proceso, para guiarse, para tener esa guía de cómo actuar frente a cada proceso y cómo entender este procedimiento que no es muy conocido.
Entonces yo creo que fue eso, es la simpleza del libro, y a eso agreguémosle la experiencia. Porque uno se gradúa de la universidad y quiere comerse al mundo, ¿sí? Y quiere tener sus grandes casos, y uno piensa que se gradúa de forma mágica, le va a aparecer el bufete de abogados de 100 abogados. No, todo es con paciencia. Entonces, es la experiencia la que permite enriquecer esta área, porque en esta área tenemos normas muy limitadas. O sea, como dice la doctora Maritza, tenemos la ley 142, tenemos la ley 610, después sale la ley 1474, ahorita en el decreto ley 403 se deroga casi toda la ley 42. Entonces, eso significa que está muy limitada la normatividad, y eso es bellísimo porque deja mucha discrecionalidad al operador jurídico. Entonces, ahí entra el libro a mostrar cómo cada experiencia, cada auto, cada proceso que ganamos, cada audiencia a la que vamos, cada proceso judicial que logramos ganar, aparece en ese libro como una forma en que aprendan la experiencia de nosotros y empiecen a crear la de ustedes. Sí, en efecto, el libro, digamos, también tiene la experiencia de todos los casos, pero no son casos sino hipotéticos, ¿no? Pero sí también es el reflejo de todos los procesos que yo tuve durante los 7 años y 4 años, los 11 años en los órganos de control, de por qué se responsabilizaba a la gente, y también de nuestras defensas en los procesos de responsabilidad fiscal, que pues es un éxito, digamos, de las defensas que nosotros podamos dar, pues del 98% de éxito, pero también es el reflejo. Por eso le decía el abogado, no, ustedes sí van a decir todo, no, nosotros hay una cosa que no sé si la carrera de abogados, los abogados a veces son, pues, digamos, por la competitividad, podría decir uno que son egoístas. A nosotros no, yo sí quisiera que aprendiera todo mundo, porque eso es hacer patria. Pues sí, uno puede tener, digamos, desde el punto de vista de los honorarios, entonces ustedes de qué van a vivir, van a decir, no, nada que ver. Tarde o temprano, pues nosotros tenemos que también ejercer nuestra profesión y tener nuestros recursos, nuestros honorarios, pero nosotros no somos egoístas. Entonces el libro es el reflejo donde le decimos todo lo que nos ha pasado, los errores que se cometieron, las fallas de la Contraloría, y por qué han sido nuestros procesos de defensa exitosos, y por qué hemos defendido, porque realmente la Contraloría va encaminada. Nosotros hemos, en el desarrollo de toda la charla, hemos defendido nuestros recursos públicos, la honestidad y transparencia, pero también en los procesos que hemos tenido, los recursos, las investigaciones se han desviado y se han ido hacia otras personas que no tienen nada que ver, pero los verdaderos responsables quedan en veremos. Entonces ahí es donde la defensa que hemos hecho, las personas que hemos defendido realmente no ejercieron gestión fiscal, o realmente, digamos, hay que hacer la defensa, cuál fue su participación. Yo siempre me molesto con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y verificar en cuál fue su participación y hasta qué momento la persona conoció o no conoció el caso. El doctor Luis Alejandro hablaba que una cosa nueva fue el beneficio de colaboración. Y ese beneficio de colaboración, eso es una situación que va a reglamentar el Contralor, porque, por ejemplo, yo pude haber sido la jurídica, y la jurídica yo verdaderamente pensé que esa adición era viable, pero alrededor de mí se pensaba, yo puedo, digamos, en un momento me responsabilizan por una adición que yo firmé o que yo le di el visto bueno, pues yo participé de pronto que hubo mal, hago yo un ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo decir en un momento determinado, mire, yo de esa edición yo pensé que estaba bien, pero sí, yo de pronto pude saber que habían cosas oscuras, no sé qué. Entonces ahí hablan del beneficio de colaboración, que va a ser pues un poquito, yo creo que al desarrollo tiene que ser un poquito peligroso, porque de pronto las personas por defenderse y por decir, ay, no, por sacar a los otros, no asume, digamos, no colabora con de que efectivamente se hizo algo y se estaba haciendo bien, pero entonces va a ser como un poquito complicado. Lo que ha pasado con el principio de oportunidad. Lo que ha pasado con el principio de oportunidad. Ok, doctores, bueno, como le anunciaba Paola, vamos a proyectar un video, por favor no se desconecten, esta es la primera tanda de preguntas, ya volvemos con los premios y más preguntas. Para conocer toda nuestra información nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como QIQ Legal. En YouTube como Quintero y Quintero Abogados.
LinkedIn como Quintero Quintero Abogados SAS. En todos nuestros canales de comunicación podrás encontrar diferentes artículos, videos, noticias, boletines, todo esto basado en información verídica. Así te mantendrás informado y actualizado de temas relacionados con responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria, contratación estatal y otros temas de tu interés. Encontrarás en la parte inferior derecha una casilla para que ingreses tu correo electrónico, donde te enviaremos nuestros newsletters. Bueno, este pequeño anuncio para que conozcan nuestras redes sociales, nos sigan, y como lo decía el anuncio, compartimos información de interés y llevamos un mensaje muy acertado a cualquier lector, a cualquier persona que nos lea. Ya hemos recibido varias preguntas, recuerden que las vamos a resolver al final de la sesión. También los invitamos que se queden con nosotros hasta el final. Queremos compartir con ustedes, digamos, una rifa o hacer un sorteo de unos libros, de los libros escritos por los doctores Quintero. Entonces les invitamos a que sigan ahí conectados con nosotros. Vamos a acotar otros temas. Entonces, Santi, porfa, te concedo el uso de la palabra para que continuemos con esta charla. Claro que sí. Gracias, Pau. Doctora Maritza, ustedes tuvieron un gran éxito con la primera edición del libro. Cuéntenos acerca un poco de cuáles son esas expectativas con el lanzamiento de esta segunda edición. ¿Cuál es el impacto que se espera tener? Pues el impacto debe ser al 100% porque efectivamente está actualizado con base en el acto legislativo del decreto 403 y también pues adicionalmente hay mucha reglamentación. Entonces hay que estar actualizado porque con base, imagínense, una reforma constitucional que fue el acto legislativo y los decretos que ha expedido el Contralor y toda la organización para que entienda uno quién le va a ejercer, cómo van a ejercer el control, van a llegar los auditores, ya no llegan los auditores, ya todo tiene que ser tecnológico para que entiendan las entidades y los particulares que les comunique la Contraloría. Entonces es muy actualizado con todas las últimas normas y una recopilación de todas las normas y las posiciones de nosotros se actualizó en cuanto a algunos procesos de responsabilidad fiscal ya fallados y pronunciamientos ya del Consejo de Estado, porque hay unos pronunciamientos del Consejo de Estado sobre esos procesos de responsabilidad fiscal, porque finalmente hay algunos procesos que por más de que uno le haya dicho, le haya ejercido le haya hecho la defensa a la Contraloría por de pronto digamos, no acepta la posición. Mire, yo en una oportunidad, yo tengo una experiencia muy, digo yo, hasta triste, porque uno puede cometer errores. Dice uno, para los que son abogados, que los recursos de reposición no sirven para nada. Que los recursos de reposición, porque en los recursos de reposición la gente quiere confirmar lo que hizo. Yo en un momento, no fue recurso de reposición, sino en una revocatoria, yo acepté que efectivamente se había cometido el error con el funcionario y para evitar, digamos, una demanda hacia posteriormente, yo revoqué el fallo, un fallo que yo había hecho, porque efectivamente la persona había estado asesorada por un defensor de oficio, porque la persona eran procesos antiguos que se les había comunicado en otra dirección. En todo caso, yo revoqué ese fallo y, bueno, listo, excluí al personaje del boletín y toda la cosa, y la persona terminó demandando a la Contraloría, la condenaron. Claro, la Contraloría especificó en su momento si me iniciaba o no me iniciaba acción de repetición, porque pues la actuación había sido mía. Mire que yo sufrí con eso porque efectivamente, digo la experiencia, yo sentí que sí, efectivamente, yo fui consciente y además por eso es, digamos, uno no es ningún santo, pero la transparencia de su actuar. Pero bueno, finalmente salí avante de esa situación porque yo demostré que no hubo, para acción de repetición tiene que ser dolo o culpa grave. Demostré más bien que el actuar mío, vi que cometí un error, pues yo lo subsané como Estado. Entonces, salí avante de la situación. Pero entonces ahí es donde viene la situación de que pues en el libro es el reflejo de los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre si se cometieron o no se cometieron, se violó el debido proceso, el derecho de defensa, no se le dio oportunidad, no se practican todas las pruebas, y ahí es donde nosotros reflejamos eso en el libro.
No sé, adicional, doctor Luis Alejandro. No, lo que hablabas, el doctor Ramiro Bejarano, yo siempre he sido muy crítico de la única instancia. Y no sé cómo va a afectar la nueva decisión de la Corte frente a André Felipe Arias frente a otros procesos de única instancia, procesos administrativos de responsabilidad disciplinaria y responsabilidad fiscal. Decía el doctor Ramiro Bejarano, un juez nunca mata a su hijo. Entonces, imagínate, el mismo juez, en este caso el mismo contralor que te abre el proceso, es el que te lo va a fallar. Y hay un caso muy diciente, y por eso reitero la importancia de la experiencia, y fue un alto funcionario que defendimos en la Contraloría de Bogotá, donde la función era de única instancia, y a la funcionaria no le cabía ninguna explicación. O sea, uno le explicaba, no, ella tenía en su cabeza eso, y así iba a fallar. La ventaja, imagínense cómo es, saca fallo en contra, y después reposición en contra. Pero en materia de responsabilidad fiscal existe algo que se llama el grado de consulta, que ni siquiera lo han entendido los jueces administrativos. Hemos tenido unas peleas muy graves con jueces administrativos porque no saben qué es el grado de consulta. Y el grado de consulta es un control total que tiene la facultad del superior jerárquico de hacer al fallo cuando se presentan tres causales: cuando fue representado por apoderado de oficio, cuando hubo fallo sin responsabilidad fiscal, o cuando hubo alguna causal para no condenarlo o no generar una condena de responsabilidad fiscal. O sea, una causal de archivo o una causal de cesación de la acción. Y en este caso, que ya estaba ya lo habían condenado, y él nos decía lo mismo que nos dice la doctora Maritza: es que yo no me robé un peso, yo no hice nada ahí, yo no hice nada malo. Pues gracias a Dios hubo grado de consulta, y el superior jerárquico, que ve las cosas de manera fresca, revocó la decisión. Y no solo la revocó, como el Consejo estaba dicho que el grado de consulta es absoluto, cambió la decisión a una decisión absolutoria. Entonces, es terrible. Y antes, en la ley 610 no existía la única instancia. La única instancia nace con la ley 1474, y es lo más injusto que hay, porque es la misma persona. O sea, tú no tienes oportunidad que nadie más te escuche frente al tema. Entonces, son esas experiencias las que hacen válido el libro. Y lo que siempre hemos dicho, es una crítica constructiva, porque nosotros no vemos en los contralores como un tema de litigio. O sea, en los procesos administrativos no hay controversia desde el punto de vista que no hay extremos litigiosos. Es el Estado haciendo efectiva una garantía y haciendo efectivo un procedimiento reglamentado. Entonces, yo creo que esas cosas son lo que permiten que uno construya y desarrolle lo que es la responsabilidad fiscal, viéndola desde esas diferentes ópticas que se pueden presentar en un proceso. Doctor Luis Alejandro, hablábamos hace un momento que desde la experiencia de ustedes ven como cambios sustanciales, algunos que nos decía eran como 5, si mal no recuerdo. Este libro, y de acuerdo a lo que ustedes nos han dicho, su enfoque principal es traer esta nueva normativa y explicarla en un dialecto coloquial para que cualquier persona que lo lea lo entienda. ¿Qué nos puede decir respecto del control previo y concomitante que se inserta al control fiscal? Bueno, yo creo que el control no es previo, el previo es inconstitucional, control preventivo. El control preventivo, no hubo mejor forma de estrenarlo que con el COVID-19. O sea, es muy triste, es realmente triste, porque uno no se imagina que en este momento, en la crisis más grande que ha sufrido el país, en un momento histórico, la gente se dedique a robar, la gente se dedique a desviar recursos públicos, la gente se dedique a contratar con sobrecostos. Entonces, pero este era el momento oportuno, porque el Contralor General pudo demostrar que, a pesar de las críticas, de los inconvenientes que tenía el control preventivo, que ya les voy a explicar de qué se trata, era una herramienta necesaria en un país lleno de corrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo también critiqué mucho cuando se cae el control de advertencia. Critiqué mucho que se hubiera seguido haciendo ese control previo cuando la Constitución Política decía que el control era posterior. Y en eso generamos unos debates, eso es lo enriquecedor de lo que ha sido la sociedad con la doctora Maritza, y es compartir ideas. Porque la doctora Maritza me decía, pero es que de acuerdo a mi experiencia esa era la mejor forma de hacer control. Y acá ha sucedido algo, y eso lo tendremos para otra discusión, y es que por el tema de la corrupción varias veces
se ha modificado el ordenamiento jurídico. O sea, cuando era clara una respuesta con el tema de la lucha anticorrupción, ha ido cambiando la normatividad. Esto para todo, jurisprudencia del Consejo de Estado, demandas de constitucionalidad, nuevas normas, que lo decía también la doctora Maritza ahorita. Entonces, vemos que en ese momento el control de advertencia lo tumban por 3 temas elementales, y esa sentencia es muy bonita. En esa sentencia explican todo lo que es el control fiscal y es muy recomendada. Esa sentencia del 2015 dice: no puede haber control previo de la Contraloría General porque, uno, ya el control previo existe y está en cabeza de otra autoridad, que son las oficinas de control interno disciplinario. 2, el control previo se da para corruptelas, porque funcionarios le cobran al otro, lo que hablábamos ahorita del mal funcionario, el que no escuchaba al tío Ben, porque buscan es enriquecerse. Decirle, yo me quedo callado y no digo nada y listo, le apruebo su actuación. Y 3, decía que era coadministración sin responsabilidad, porque el funcionario decía no haga eso, pero a la vez al final él no respondía por esa gestión que había prohibido o había permitido. Se cambia lingüísticamente y se dice, no, es que no es control previo, es preventivo. Y era lo que decía la doctora Maritza, es un consejo. O sea, él dice, oiga, yo voy a emitir un concepto, empezando que no todo el mundo lo puede hacer, solo el Contralor General. Y el Contralor General o su delegado le pide una información de la contratación que se va a hacer y emite un concepto. Entonces ellos dicen, mire, yo no estoy yendo en contra de la Constitución porque no es control previo, es control preventivo. Y además de eso, recuerden algo muy especial, este control preventivo ya pasó el examen de la Corte Constitucional, dijo que era válido. Y además de eso, yo no estoy administrando porque yo lo que estoy dando es un concepto y el que realmente administra decide si sigue o no con la operación que va a ejecutar. Entonces, vemos que ha recibido muchas críticas, personalmente he hecho varias de esas críticas, pero sí consideramos que bien llevado ya se reglamentó. El libro se ha demorado un poco, es por eso, porque como ha cambiado tanto la regulación, por lo menos la semana pasada volvimos a enviarle a la editorial una nueva actualización, porque va cambiando constantemente. Entonces, el libro van sacando las resoluciones de lo que está, las figuras de ese decreto 403, y ha conllevado a varias actualizaciones. Entonces, la respuesta que te doy es, sí, efectivamente, si no hacemos esas actualizaciones, el libro no serviría para nada, ¿sí? Entonces, el libro lo que busca, por eso fue, se agotó, lo decía, se agotó el libro inicial, se vendieron todas las tiras de esa edición, y viene Temi nos dice, queremos contratar con usted la segunda edición, y no había momento más oportuno, porque ha cambiado toda la normatividad. Entonces, la idea es, con esa misma tendencia que hemos tenido de manejar un lenguaje claro, preciso, que le llegue a todo mundo, llevarlo a lo que es este nuevo control fiscal. Bueno, y en la línea pues que el doctor Luis Alejandro nos habla, la doctora Maritza, tenemos críticas de los espectadores constructivas respecto del libro. Jimmy Ruiz, quiero compartir con ustedes, nos dice que es un excelente libro, que debiese ser parte de la introducción para cualquier nuevo funcionario público. Mucha equivocación o errores de procedimientos se deben a la ignorancia que, aunque no exime, es real. Sí, sí. Pues dime, siguen por favor, Maritza. No, sí, en efecto esa es la situación, que muchas veces también deben capacitar los auditores y las personas que llegan a la Contraloría. Lo que decíamos, mire, no enseñan, a mí tampoco me enseñaron en la Universidad de la Gran Colombia, yo no sabía que era responsabilidad fiscal y disciplinaria, a mí tampoco me enseñaron eso. Me enseñaron, digamos, la responsabilidad administrativa, pero así como responsabilidad fiscal y disciplinaria. Entonces sale un muchacho de la universidad y va a ser investigador de la Contraloría, se consigue un puesto, convoca y no sabe la Contraloría, pues entonces imagínense, llega una persona sin saber qué es responsabilidad fiscal para investigar a una persona, a un gerente, a un ordenador, que no sabe inclusive contratación, porque imagínense, nosotros hemos tenido inconvenientes en penal, lo que decía Luis Alejandro, con unos fiscales X de alguna región, donde el fiscal no entendía que en una contratación existía, que era eso de adendas, que ya era un pliego de que no decía adendas. Entonces imagínense, no se sabe contratación, no sabe responsabilidad fiscal y lo van a investigar a uno. Entonces por eso es muy importante el conocimiento y la capacitación para todos los que sepan, y que verdaderamente si uno es responsable, pues uno asuma la responsabilidad y sepa uno defenderse y buscar alguna causal de justificación de alguna causal de justificación del proceso.
Doctora Maritza, un tema muy polémico, pese a que ya pasó el examen de constitucionalidad por parte de la Corte, es el tema del control preventivo. Y la pregunta va dirigida en el sentido de que muchos funcionarios públicos tienen temor de que la Contraloría pueda incidir en el curso de los procesos, sobre todo en materia contractual. ¿Qué opinión le merece este control preventivo? ¿Usted cree que se está violando el principio de separación de poderes? Sí, en efecto, no, como lo que decíamos, no es vinculante, ¿sí? Primero que todo no es vinculante. Como dice su norma, es preventivo y pues tiene que ser un funcionario imparcial, porque pues se va a dar esos casos de que no van a parcializarse sobre tal tema, y también mediático, porque aquí en este país desafortunadamente los medios de comunicación ya lo condenan a uno, sin ver las circunstancias que se presentaron. Entonces esas son de las situaciones que debe estar uno expuesto y debe estar muy bien preparado para defenderse ante esas situaciones. Y de demostrar que efectivamente el control preventivo está coadministrando. Hay que diferenciar y uno tiene que estar muy seguro de que lo que está haciendo la Contraloría es coadministrando y no previniendo algún acto de corrupción. Ya hemos hablado de los aspectos, digamos, positivos que nosotros hemos analizado de las dos normas, digamos, recientes en tema de responsabilidad fiscal. Nos gustaría de pronto que el doctor Luis Alejandro nos cuente qué aspectos no tan positivos o por mejorar le ve a estas dos normas o hemos analizado o se han analizado. Bueno, yo en esto voy a ser muy crítico. ¿Yo qué haría? Y sé que internamente le preguntaron a varias personas de la Contraloría que para ese decreto 403 aportaran para la construcción, y la crítica de muchos fue que no les hicieron mucho caso. Parece que se monopolizó la regulación de esa norma. Yo inicialmente quitaría la única instancia. O sea, estoy hablando de temas generales. Esta es como mi bolsita de deseos, ¿no? Yo quitaría la única instancia. Yo cambiaría el tema de caducidad. O sea, se me hace un exabrupto el tema de aumentarlo, más cuando consideramos que el presidente de la República no tenía competencia para aumentar la caducidad. Esto es un tema de seguridad jurídica y de derecho de defensa y debido proceso. Otra cosa que también haría sería acortar los términos de las investigaciones administrativas, o sea, que se respeten más los términos en los procesos de responsabilidad fiscal. Normalmente te tienen por mucho tiempo esperando la decisión definitiva. Lo otro que haría sería cumplir lo que dice la ley 1474 frente a que exista un abogado sustanciador y otro abogado investigador dentro de los procesos verbales. Volvería a la finalidad de la norma de la ley 1474 que establecía claramente que era para los pequeños procesos que se iban a hacer los procesos verbales, ¿sí? Porque lo que hicieron fue cambiaron totalmente la norma y para los grandes procesos fue que hicieron los procesos verbales, se demoran 7 años haciendo un proceso, van en contra de la prescripción y se enfrentan a 40, 50 abogados, personas que no tienen el manejo del caso. Lo otro que haría es que cambiaría el tema de los apoderados que acompañan a las personas dentro del proceso. Normalmente se nombran abogados de consultorio jurídico que no manejan el tema. O sea, buscaría que la norma se aplicara más a lo que es el curador ad litem en los procesos judiciales. Y yo creo que hasta ahí, porque es que son muchas más cosas las que cambiaría, que son de eso que uno se va dando cuenta. Algo muy especial, ¿saben? También que haría finalmente, que también es mi crítica para los tribunales de arbitramiento, tratar de que exista un precedente. Porque es que uno muchas veces le cita al funcionario el precedente y la respuesta es: yo fallo como se me dé la gana, ¿sí? Entonces, dentro de la misma Contraloría no hay una cohesión de cómo actuar frente a diferentes casos, como si pasa con el precedente jurisprudencial. Y son muchos más, pero esa es la belleza de esto, y es que todavía hay mucho espacio para la conversación, mucho espacio para la crítica constructiva y mucho espacio para mejorar esta área que queremos tanto. Sí, efectivamente, adicionalmente, la término, pues para complementar lo de la caducidad,
uno debe verdaderamente atacar la corrupción, pero debe ser en tiempo real. Entonces no necesita uno aumentar, la caducidad son 5 años para iniciar la investigación, y después de que le inicien la investigación uno tiene 5 años para la prescripción. No, el hecho no es aumentar que 10 años para que inicie la acción, el hecho es que sea efectivo y real. Porque imagínense, a los 10 años, de pronto ya está uno no tiene bienes, porque como si la finalidad del proceso de responsabilidad resarcitorio, lo que tiene que hacer la Contraloría no es aumentar los términos para atacar la corrupción, es ser eficaz, eficiente y que se haga el proceso de responsabilidad fiscal en tiempo real. Ok, listo. Bueno, vamos con una tanda de preguntas que nos han hecho a través del chat del live, pero antes de ello queremos enviar un saludo a las personas que nos están viendo desde Boyacá, desde Atlántico y Villavicencio y por supuesto desde Bogotá, y nos han formulado las siguientes preguntas. Listo, nos pregunta por acá Diego Pineda, si el control fiscal cambió, ¿quiere decir que esa primera versión del libro perdió vigencia? Listo, doctora. No perdió vigencia porque pues perdió vigencia en cuanto a, digamos, la ley 42 del 93, pero se mantuvo todo lo relacionado con la ley 610, están los pronunciamientos del Consejo de Estado y están nuestras experiencias de los principios de eficiencia, eficacia y economía, donde están, digamos, casos concretos y siempre debe haber esos hechos de corrupción o los hechos en los cuales hubo procesos de responsabilidad fiscal. En cuanto a alguno de los procesos, en cuanto en sí la ley 42 fue la que se modificó grandemente, pero no, la ley 610 se conserva, el proceso ordinario, el proceso verbal, cambiaron algunas cositas en cuanto al proceso, pero pues no es que haya perdido vigencia, sino que pues, lo que se busca con el segundo es la actualización de los nuevos. Mi respuesta sí va a ser dividida. Por un lado, el angelito de mi hombro me dice que debo responder como Maritza. Entonces, no perdió vigencia, porque pues realmente lo que se está haciendo es actualizar y se están agregando más experiencias que hemos tenido, pero además de eso, más jurisprudencia y desarrollando unos procedimientos nuevos que existieran. Pero el diablito del otro lado, que habla en nombre de Temis, dice sí perdió vigencia y todos tienen que salir a comprarlo. Nos pregunta Doris Jurado, ¿cuál es el papel de las veedurías frente al control fiscal? Bueno, las veedurías es muy importante porque, por dos temas. Primero, puede ser un recurso muy importante para la Contraloría, para las investigaciones. Y viniendo una queja de inicio de proceso de responsabilidad por una veeduría, pues le da mucho más poder. Y más que ahora, las veedurías, que eran de las pocas entidades que tenían esa potestad de advertir previamente a una actuación de un órgano administrativo, tiene que volverse un aliado de la Contraloría para entre ambos cuidar preventivamente esos recursos públicos. Pero lo otro es que ya se habilitó para que algunas veedurías también pidieran ese control excepcional que decía la doctora Maritza, para trasladar aquellas investigaciones que son de recursos territoriales a la Contraloría General como entidad de investigación del orden nacional. Entonces es muy importante y por eso hablábamos de ese cambio que ha tenido el control fiscal, porque ya todos somos partes del control fiscal. Ojo la diferencia, inicialmente habíamos hablado de la gestión fiscal. Todos, si de una forma directa o indirectamente decidimos sobre recursos públicos, hacemos gestión fiscal. Pero frente al control fiscal también todos hacemos parte. Y es porque yo por lo menos yo ya estrené el control preventivo. O sea, ya he hecho denuncias de temas que he observado y la Contraloría me ha respondido y ha avanzado con investigaciones, porque este es un trabajo de todos. Este no es un trabajo, como esa frase que dice que son igual de culpables aquellos que lo hacen como aquellos que callan. No podemos seguir resguardándonos en criticar al gobierno sin hacer parte del mismo. Entonces es una función de nosotros como ciudadanos acompañar y hacer esa labor tan loable que tienen las veedurías, que es señalar cuando hay irregularidades y tratar que se corrijan. Entonces, ese nuevo control conlleva que la Contraloría nos escuche más y como ciudadanos podamos hacer denuncias cuando observemos que los recursos públicos están siendo desviados. Sí, okay. Uno de los requisitos del control preventivo precisamente es el ejercicio del control social, que para ejercer el control preventivo el Contralor debe utilizar medios tecnológicos y debe hacer uso del control social y la articulación con el control interno de gestión.
Entonces, imagínense la importancia de las veedurías en ese control fiscal es ahorita muy importante. Ok, nos pregunta Arturo Hernández, ¿la responsabilidad fiscal y los procesos disciplinarios implica sanción penal? No, como ya lo habíamos respondido, no indica sanción penal. O sea, cada persona, cada proceso es diferente. Lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, si hay un fallo de responsabilidad disciplinaria o un fallo de responsabilidad fiscal, pues ya en materia penal ese fallo le sirve al fiscal para su investigación, para analizar los argumentos que expusieron los otros órganos de control, pero entraría a ser como una prueba trasladada, o sea, no tiene esa potestad de ser una prueba definitiva para una sanción penal, pero sí entra como una prueba valiosa de una argumentación, una sustentación de otro órgano de control que pasaría a ser analizado por esa área que es independiente, que sería el control que hace la Fiscalía frente a los casos penales. Bueno, por acá también Wilson Hernán Castellanos nos pregunta, ¿será que después de la época de COVID-19 los procesos de responsabilidad sobre los funcionarios públicos serán más numerosos, ya que por la época se están celebrando sin número de contratos irregulares y cambiando la destinación de los recursos públicos? ¿Qué opinión les merece, Luis Alejandro? Bueno, yo digo que sí, que efectivamente, y esto no es una forma de publicidad porque, como decía Daniel Duque, lo que menos queremos es competencia, pero sí, se viene mucho trabajo para el tema de responsabilidad fiscal, muchísimo trabajo. Y no es un tema idealista, es un tema práctico. ¿Y qué es el tema práctico? Que Felipe Córdoba logró cambiar el control fiscal en el país mediante ese proyecto de ley. Logró que le aprobaran una carga muy grande para el Estado de nuevos cargos, y siempre la crítica que se le hace a los organismos de control y a las entidades es lo que hacemos normalmente, cuánto me cuesta y qué réditos me da. Entonces se aumentó drásticamente el costo de la Contraloría con esos nuevos cargos y el Contralor tiene que mostrar resultados, y esto va a llevar a más procesos, y a eso se le suman dos cosas más. Uno, el control preventivo, que va a permitir muchos más procesos, y dos, lo que tú estás diciendo, el tema del COVID-19, que llevó a contrataciones de urgencia manifiesta, que como su mismo nombre lo dice, no se pueden agotar los procedimientos normales de una etapa precontractual y conllevan a varios errores que pueden ser voluntarios o involuntarios en la contratación que se debe hacer para responder rápidamente a una necesidad inminente. Y en efecto, por ejemplo, de acuerdo con los decretos de emergencia, se reglamentó todo lo relacionado con la urgencia manifiesta, y en la urgencia manifiesta no se cumple con todos los requisitos, que es verificar precios de mercado, verificar el sector, todas esas situaciones que uno hace en la contratación. La urgencia manifiesta, venga aquí, yo le doy el contrato. Entonces hay que revisar si efectivamente a la persona a la que se le dio el contrato pues tenía cierta idoneidad para uno haberle hecho la contratación directa. Entonces, por supuesto, van a venir muchos procesos al respecto. Doctora Maritza, Arturo Hernández, quien aclara que no es abogado, pero que le interesa mucho conocer de estos temas, cuando usted estaba hablando de la prescripción, él preguntó que si eso no es lo que afecta la percepción de la falta de justicia a nivel de los casos en los que hay corrupción. Sí, en efecto, porque por eso yo decía que el control tiene que ser en tiempo real, tiene que ser eficiente, porque es imposible que en 5 años no se haya detectado la irregularidad o se haya detectado el funcionario responsable. Entonces, precisamente debe haber un término y debe haber un control eficiente y eficaz para poder determinar algún daño patrimonial al Estado. Doctor Luis Alejandro, Pilar Niño nos escribe y también nos pregunta si le podemos aclarar en qué caso los funcionarios de apoyo a la supervisión pueden verse inmersos en un proceso de responsabilidad fiscal. Nosotros lo tuvimos en el tema del carrusel de la contratación. Todos sabemos que, pues, por ejemplo, en materia disciplinaria, es el interventor y la supervisión, pero con materia de responsabilidad fiscal se maneja un ámbito más amplio, ¿sí? Siempre y cuando ese apoyo a la supervisión, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, hubiera asumido unas decisiones
o haya tomado una potestad de decidir sobre recursos públicos, porque el ámbito de gestión fiscal es tan amplio, lo decía la doctora Maritza, quedó más amplio con el decreto 403, entraría a responder esa persona. ¿Y qué pasa? Es que en la mayoría de los casos, y no quiero entrar en ese debate porque eso es una pelea grande frente al tema de los contratistas como supervisores, es que lo que hacen los supervisores reales es que se lavan las manos en el apoyo a la supervisión. Y es el apoyo a la supervisión el que termina visitando obras, generando conceptos, requiriendo documentos. Y acá viene el tema más gráfico, y es que en los procesos de responsabilidad fiscal, bajo ese concepto de gestión fiscal, imagínense en el documento, el acto administrativo, la comunicación, siempre aparece abajo el que firma y aparece elaboró, aprobó. Todos los que pongan ese chulito terminan respondiendo porque al final son gestores fiscales. Todos hicieron parte en la conformación y la constitución de ese acto administrativo, y como tal cada uno tiene que responder por su rol, que no es otro siendo el tema de apoyo a la supervisión que su contrato. Su fuente obligacional es su contrato, ¿sí? A menos que sea un funcionario, entonces será su manual de funciones. Pero bajo ese concepto grande de gestión fiscal, si yo dentro de mis labores tomé una decisión o emití un concepto o requerí, y eso directa o indirectamente influye y afecta un recurso público, puedo ser sujeto a un proceso de responsabilidad fiscal. Sí, en efecto, ahorita se amplió el ámbito de lo que yo les decía, participar, concurrir, incidir directa o indirectamente. Nosotros tuvimos ese proceso de responsabilidad fiscal del carrusel, y bueno, de los pocos que absolvieron fallos sin responsabilidad fue un contratista, y en la cual se le demostró que él no tenía poder de decisión, que él revisó eso y no tenía poder de decisión. Pero ahorita no sé si con esta nueva norma puede estar inserto en un proceso de responsabilidad fiscal. Bueno, también nos pregunta por acá Wilson Hernán Castellanos, nos hace como un preámbulo a su pregunta, y es la siguiente, la voy a leer de manera textual. Muchos de los funcionarios y representantes de los ciudadanos, los que son elegidos por elección popular, ni siquiera tienen un acercamiento o conocimiento sobre la importancia de la responsabilidad fiscal. ¿Qué solución ante esta problemática ven ustedes, doctores Quintero, para lograr un efectivo funcionamiento de los recursos y presupuestos públicos? Bueno, lo primero era lo que yo les decía al inicio, un sentido común, ¿no? Uno así no conozca la norma, y ustedes saben que hay un principio constitucional, la ignorancia de la norma no exonera, ¿sí? Entonces, para mí, y era lo que decía Jimmy, la otra persona que había comentado, debe haber una capacitación de los funcionarios donde se le diga a cada uno de los ámbitos de responsabilidad que tienen sus decisiones. Uno no puede pensar entrar a ocupar un rol en la sociedad sin estar preparado previamente, o por lo menos deme un tiempo para prepararme al respecto, ¿sí? Pero efectivamente, era lo que digo, y miren que es algo triste pero a la vez bello, es ese binomio que se genera, porque la responsabilidad fiscal no se le da la importancia que merece. Llegando a un punto que, y esto no es mentira, alguna vez alguien de una aseguradora, con el tema de pólizas de responsabilidad, me dijo que si eso de la responsabilidad fiscal no era un tema penal, y responsabilidad fiscal lo relacionan con fiscales, ¿sí? Entonces, la gente todavía no entiende el concepto de responsabilidad fiscal. Entonces, lo primero es un consejo para las entidades, y es que capaciten a sus funcionarios en estas áreas tan especiales que los va a afectar en cualquier decisión que vayan a tomar. Y lo segundo es el funcionario, que también investigue, se prepare, lea, compre libros especializados para poder tomar las mejores decisiones. Ahora, para finalizar esta respuesta, el COVID-19 ha cambiado totalmente y no vamos a volver a ser los mismos después de esto. Hay muchos filósofos que manifiestan que el mundo no va a cambiar, que el ser humano olvida, pero para mí el mundo está cambiando. Y por lo menos a nosotros, desde la forma de pensar, las firmas de abogados, lo que decía la doctora Maritza frente al conocimiento, cada una era resguardado dentro de su conocimiento y lo veían como una ventaja frente a los demás. El COVID-19 ha llevado a compartir conocimiento, a compartir ideas, a dejar esa envidia y buscar un conocimiento cooperativo. Y yo creo que eso va a cambiar, y ahorita ustedes tienen a un clic de distancia todo lo que necesitan, y crean en
la labor de Quintero y Quintero Abogados va a ser de ahora en adelante capacitarlos a ustedes, hacer lives, hacer videos de YouTube, publicar artículos que ayuden a todas las personas en las decisiones que van a tomar cuando asumen una posición que tenga que ver con la gestión fiscal. Entonces, además del libro que tenemos nuestras páginas donde pueden ingresar y ver lo que vamos publicando, el newsletter que le llega a usted cómodamente a su correo electrónico, donde van a haber temas de interés que se desarrollan, temas actuales. Y además de eso, nosotros tenemos una alianza con Contratación en Línea, donde todos los boletines de responsabilidad fiscal y disciplinaria que nosotros escribimos mes a mes están ahí, donde se toman cada uno de los temas que son importantes y que los pueden ayudar a ustedes a guiarse en esta nueva área del derecho, que esperamos que con este pequeño aporte que estemos haciendo empiece a tener la relevancia que se merece. Doctora Maritza, el 23 de junio, con ocasión a la celebración del Día del Abogado, pudimos ver cómo en el especial que realizó el Diario de la República fueron publicados los índices de éxito en las áreas de especialidad de la firma, como son la responsabilidad fiscal, obteniendo un resultado del 98% de éxito, en la responsabilidad disciplinaria de la misma forma y en la contratación estatal. Cuéntenos a qué se debe este éxito, cuál es la meta de la oficina en este momento. Sí, pues el resultado es la experiencia y el conocimiento y también la capacitación, porque es la capacitación lo que yo les decía a los abogados que llegan no son expertos en responsabilidad fiscal, entonces viene la capacitación y la experiencia de lo que hemos tenido, entonces ese es el resultado. Yo además de eso quiero agregar dos cosas más que son para mí muy valiosas, y es que Quintero y Quintero Abogados, y esto sonará muy cursi, pero es que la verdad, somos una familia y no somos un grupo de trabajo. O sea, la gente disfruta trabajar con nosotros porque es un lugar donde podemos compartir diferentes opiniones, es un lugar donde cualquier persona es tratada con respeto, donde las personas no tienen miedo a expresar su opinión. Eso por un lado. Y por el otro lado, a mí me queda mucho en la cabeza una frase que me dijo alguna vez un jefe, y es que uno desde una oficina en el norte de Bogotá no puede litigar, que uno tiene que ir allá y ensuciarse y saber de qué se trata. Entonces, nuestras defensas tienen que ser muy claras, cualquier persona las tiene que entender, y eso es muy importante. El abogado tiene que bajarse de ese pedestal en el que se cree que está, y debe bajarse porque el abogado es terrenal. El ejercicio del derecho es común y terrenal, y eso conlleva que tú veas a explicar de la mejor forma, de la forma más clara, lo que quieras decir. Dejar tanto garabato, dejar tanto detalle, tanta decoración, y mandar un mensaje simple y concreto. Y eso tiene gran relevancia porque nosotros le decimos a los abogados, usted no puede defender algo que usted no entiende. Entonces, si es un tema técnico, vaya y le pregunta al ingeniero. Si es un tema de una obra, vaya a conocer la obra. Si es un tema eléctrico, póngase a buscar en YouTube y hable con la persona que le explique y busque y lea un libro. Entonces, tenemos que entender que la responsabilidad fiscal, y en esto entra su diversidad, no es solo derecho. Responsabilidad fiscal pueden haber temas financieros, contables, de ingeniería, pueden haber temas de deportes, pueden haber temas de arte, ¿sí? Que por qué le compró esta zapatilla a ese jugador si es que es más barata la otra y es un atleta profesional. Entonces, en todo eso se maneja y hay que comprender primero algo para después poder explicarlo. Bueno, no sobra hacer la claridad. Muchas de las preguntas que hemos recibido han sido y se han enfocado en la emergencia que vivimos. Entonces, la gente se nota que existe una inquietud de las personas en conocer cómo influye en la responsabilidad fiscal y disciplinaria todo este tipo de, entre comillas, lo digo así porque no está demostrado, actos corruptos que vemos por los medios de comunicación, que es lo único que en este momento vemos es celebraron el contrato mal, irregularidades, se gastaron más plata de la debida. Allá hacerles, como les decía el doctor Luis Alejandro Quintero, una invitación muy especial a que lean, digamos que los artículos que nosotros hemos publicado son artículos que cualquier persona los puede comprender, pero además de eso que siempre vayan de la mano con un partner asociado, un abogado
bueno que les pueda guiar y sobre todo una firma que tenga gran expertise. Nos gustaría compartir algunas de las preguntas que nos han hecho para terminar con nuestra conferencia. Y recordarles pues que teniendo en cuenta la gran afluencia que hemos tenido y por solicitud de los doctores Quintero, pues vamos al final de la charla a aquellas personas que nos hicieron pues preguntas, entre ellas vamos a hacer una rifa de 2 libros. Por acá tenemos una pregunta de Lady Serpa. Doctor Luis Alejandro, ¿hay vía de hecho administrativa cuando el ente de control profiere un fallo con responsabilidad fiscal solidaria y no vincula a todos los que con su acción u omisión pretendieron que se configurara el daño al patrimonio público? Pues yo no lo vería tanto como vía de hecho, o sea, es una irregularidad que dentro de las causales de nulidad aparece como ir en contra del ordenamiento jurídico, es decir, que esa decisión fue en contra del ordenamiento jurídico. Y la pregunta que nos hace ella pasa muy seguido. Ahorita tenemos un proceso del que no podemos hablar porque hasta ahora vamos para fallo, pero en ese proceso hubo una persona que desde el inicio sabíamos que había hecho la interventoría, siempre se pidió su vinculación, fue y declaró y dijo, yo fui el interventor, yo fui el que recibió las obras, yo fui el que hacía la supervisión. Y pasa mucho en los procesos de responsabilidad fiscal esa frase también que diga, no estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos, ¿sí? Y pasa mucho también de manera injusta con los abogados que son contratistas y emiten conceptos base bajo las cuales se empieza a desarrollar una gestión y al final no responden, ¿sí? El abogado se vuelve muy irresponsable en la función pública cuando emite conceptos y no llega y los defiende, porque con base en esos conceptos, bajo el principio de buena fe, es que la gente empezó a hacer unas actuaciones específicas. Entonces, puede suceder. Lo importante es que quede la evidencia que se solicitó esa vinculación. Dentro de todo el proceso de responsabilidad fiscal, hasta los descargos, se puede pedir la vinculación de otra persona al proceso. Pero eso, toca dejarlo muy claro, es una irregularidad, pero irregularidad que no tumbaría la decisión. O sea, el hecho de que generen una decisión donde una de las personas que fue responsable le fallaron en contra y no se vincularon a otras, siempre y cuando esa persona sea responsable, entrará a responder. Y al final la solidaridad únicamente será entre las personas que la Contraloría hayan vinculado. No se permitiría, como el control judicial sale de lo que se haya decidido dentro del proceso administrativo, no podría dentro de ese control judicial vincular a otras personas diferentes. Es decir, que todo el tema para que exista una verdadera solidaridad y se vincule a los reales responsables será el proceso que se va a agotar ante la Contraloría. Bueno, doctores Quintero, antes de pasar como de ir a hacer la rifa de las personas ya terminando y cerrando esta charla tan productiva, nos gustaría que ustedes desde su experiencia, desde su expertise, desde la vida práctica, porque tal como lo ha dicho Luis Alejandro, no se puede litigar detrás de un escritorio y menos que la sede quede en el norte, aclaramos. Queremos que ustedes les compartan a todos los espectadores y a todos quienes lleguen a ver este video que va a quedar en nuestras redes sociales, en nuestras páginas. ¿Cuál es el consejo que le pueden dar a esos servidores públicos que son claramente gestores fiscales, a esos particulares que de cierta manera también manejan recursos públicos? ¿Cuál sería el consejo práctico y de vida que le pueden dar a ellos en el ejercicio de su función diaria? Doctora Maritza. Yo les diría que sean rigurosos en sus acciones y que si van a ejercer un cargo público o van a contratar con el Estado, se capaciten y sepan qué es lo que van a hacer. Ay, a mí me nombraron de jefe de la oficina jurídica, uy, qué bueno, qué cargo, qué chévere. No, verificar cuáles van a ser mis responsabilidades y si yo actúo mal o negligentemente, cuáles son las consecuencias. Entonces, lo importante es eso, capacitarse uno antes, ser uno riguroso y pues asesorarse de personas que conozcan el tema.
porque pues si uno llega a un cargo y no está asesorado bien o no está capacitado, porque pues no lo tiene que saber todo, una persona que no es, bueno, siendo abogada que no conoce, y no siendo abogado, pues peor, pero entonces tiene que asesorarse muy bien y que cualquier gestión, cualquier cosa, pues que se sienta, que uno sea, digamos, tenga conciencia de que lo que hizo lo va a hacer bien. Mire, nosotros hay muchos servidores que ellos nos pueden responder, bueno, ¿usted qué hizo? Dijo, mire, yo estudié tal cosa, tal, los clientes. Mientras que hay otros clientes que dicen, yo no sé, a mí me pasaron eso y yo lo firmé porque pensé que el jurídico estaba bien, pero yo no sé qué fue lo que pasó, pues yo lo firmé. Entonces, es firmar algo que no se capaciten, que no entiendan, porque el ideal es que si firman, suscriben un contrato, sepan que en el día de mañana por qué lo suscribieron. Hay algunos clientes que sí nos explican y conocen el tema, otros dicen, no, yo lo firmé porque yo pensé que estaba bien. Entonces, esa es ser rigurosos con sus gestiones y con sus acciones. Listo, bueno, ya. Ok, sigue. Como mensaje es que desde el punto de vista en el que se encuentren, actúen con rectitud y actúen con sentido común. El sentido común es muy poderoso, así uno no sepa, uno sabe, y por ejemplo mi abuelo muy sagradamente lo decía, si lo dudas, di no. Entonces, desde cualquier posición, porque estamos viendo que tristemente hay una concepción de volverse rico rápidamente, de que sin importar lo que cueste, en un contrato me voy a volver millonario y ya, y ese se volvió el valor mayor de cualquier persona. Entonces, lo importante es actuar con rectitud y saber que en todos estos temas uno realmente está haciendo país. Nuestra admiración total frente a los funcionarios de la Contraloría que todos los días se dedican a que los recursos públicos sean invertidos debidamente. Y a los abogados que buscan que mediante un debido proceso, porque hay funcionarios muy buenos que se ven sometidos a este tipo de procesos y muchas veces se sienten indefensos, pues porque ven como un proceso de partes donde la Contraloría es la misma que decide. Pero desde que uno tenga su mente tranquila, pueda dormir tranquilo, no hay nada que la gente tenga que temer. Y puede aceptar los retos y puede tomar las decisiones que sean. Pero lo más importante es eso, desde la posición que sea desde el punto de vista privado, sea como un funcionario público, sea como un contratista por el Estado, de acuerdo a cada uno de esos roles, actuar con rectitud y actuar con sentido común. Bueno, como lo prometido es deuda, y para premiar la participación de las personas que nos estuvieron acompañando durante esta conversación, proponemos lo siguiente para el doctor Alejandro y la doctora Maritza, y es que por favor cada uno nos va a indicar un número del 1 al 19 y con ello indicaremos cuál es el ganador del libro, y más adelante nos estaremos poniendo en contacto por interno con esta persona para hacérselo llegar. Entonces, doctora Maritza, por favor. Santi, es importantísimo dos cosas. Lo primero, que nosotros vamos a asumir el costo del envío del libro. Los libros que se van a enviar son 2, o sea, inmediatamente la otra semana se le va a enviar la edición que ya existe y de una vez salga la publicación se le envía el otro libro. El libro se les va a mandar abierto porque va a venir autografiado por ambos. Perfecto. Entonces, ya dichas esas condiciones, doctora Maritza, por favor, dinos un número del 1 al 19. 7. Listo, vamos a buscar quién Pues corresponde ese número. Corresponde a Wilson Hernán Castellanos. Listo, Wilson, entonces por favor déjanos un mensaje por interno y ya nos estamos comunicando contigo para hacer todo el tema logístico. Y entonces sigues tú, Alejandro. 13. Ya lo estamos buscando acá. Corresponde a Arturo Hernández. Entonces, Arturo, del mismo modo, por favor, déjanos un mensaje por interno ahí en la página y ya nos estaremos comunicando contigo. Bueno, pues antes de cerrar, queremos agradecerles a todos
por disponer de esta tarde tan bonita un espacio. Esperamos que de verdad haya sido muy provechoso. Gracias por compartir con nosotros un café, un agua aromática, un jugo, lo que cada uno en sus casas haya compartido, hasta yo creo que un rato en familia, porque muchas veces ahora uno pone el celular ahí a que todo el mundo escuche mientras uno va haciendo los quehaceres de su casa. Entonces, de verdad que muy agradecidos con todos. Nuevamente los invitamos a que nos sigan, nos consulten, nos pregunten. Como se han podido dar cuenta los doctores Quintero, quienes son socios y fundadores de esta firma, son personas más, aparte de ser tan profesionales y tan expertos, son personas muy humanas. Entonces, agradecerles a todos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Los doctores Quintero, no sé si quieren agregar algo adicional, saludar a alguien en especial que de pronto haya estado conectado todo este tiempo con nosotros. No, yo quiero saludar a todos y darle las gracias a todos los que participaron, especialmente a la doctora Doris Jurado, que es una persona que tiene su experiencia en el Estado y es una persona muy valiosa y también ha trabajado mucho con el Estado y conoce todas nuestras responsabilidades como servidores públicos y particulares en su momento. Yo agradecer a todos, al equipo de trabajo que hizo posible esto, a nuestro grupo en Quintero y Quintero. Nada de lo que se ha trabajado es Maritza y Luis Alejandro, es todo un equipo de trabajo. Agradecer a Temis por todo su apoyo, al doctor Ramiro Bejarano, y muy especialmente, que no lo hemos nombrado, pero ha sido muy importante para la promoción, por lo menos de la primera edición, y ya ha manifestado su interés en apoyarnos en esta segunda, a Julián Ardila en contratación en línea, que ha sido un gran apoyo para nosotros, una persona que siempre ha creído y con la que hemos poco a poco generado diferentes espacios de formación, que creo que lo necesario, era necesario antes y ahorita es más necesario frente a los nuevos retos que nos presenta el COVID-19. Muchísimas gracias a todos. A todos una feliz tarde y gracias por acompañarnos. Para conocer toda nuestra información nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Cúbico Legal. En YouTube como Quintero y Quintero Abogados. En LinkedIn como Quintero y Quintero Abogados SAS. En todos nuestros canales de comunicación podrás encontrar diferentes artículos, videos, noticias, boletines, todo esto basado en información verídica. Así te mantendrás informado y actualizado de temas relacionados con responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria, contratación estatal y otros temas de tu interés. Encontrarás en la parte inferior derecha una casilla para que ingreses tu correo electrónico, donde te enviaremos nuestros newsletters.